Saludo con la paz del Señor Jesucristo a cada uno de mis hermanos en la fe que nos están escuchando en esta tarde y así también a los simpatizadores del Evangelio. Que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar enseguida quiero hacer una breve oración para darle gracias a Dios y pedirle que Él sea el que nos dirija en todo lo que habremos de hablar en esta ocasión. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, yo vengo a ti, Señor, para darte gracias por todo lo que recibo de ti. Nada tengo que no haya recibido de ti, Señor. Muchas gracias por todo, por esta oportunidad que tú me estás dando de llegar al hogar de cada uno de mis hermanos y así también las personas que están escuchando. Muchas gracias, Señor. Te pido tu bendición, tu dirección, que seas tú el que hable, Señor, por mis labios. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Enseguida quiero invitarles a que escuchen la lectura, solamente un versículo del capítulo 12, que es una de las escrituras que mencionábamos la ocasión anterior, la grabación anterior, y quiero ahora usarla como base y seguir hablando de esta escritura y otras más. Dice la palabra: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Ahora, creemos que ese libro no es otro libro más que es el libro de la vida. Y aquí encontramos, tiene que haber, ¿verdad? Aquí en esta, aunque no lo menciona, aquí es el versículo, no menciona una resurrección, pero del momento en que dice que será libertado tu pueblo, todos los que se hallaran escritos en el libro, se sobreentiende que aquí se efectúa una resurrección, porque muchos de los que están escritos en ese libro ya pasaron, ya se fueron con el Señor. Y entonces por eso decimos que aquí tiene que haber como dijimos, una resurrección de los muertos, porque no se trata nomás de los que vivimos o los que estemos en vida, si es que el Señor así nos lo da, porque hemos dicho también que ese es un misterio. ¿Quiénes son los que habrán de estar en vida cuando el Señor venga? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Solamente Dios es el que sabe, porque la Biblia dice: he aquí, digo, un misterio, dijo el apóstol. Lo vuelvo a referir, ya lo he referido en las ocasiones atrás. Primera de Corintios capítulo 15, el verso, mire usted, el verso 51. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, o sea, no moriremos, mas todos seremos transformados. ¿Todos cuáles? Todos. Todos los que, porque está hablando el apóstol por el Espíritu Santo a la iglesia. Y en aquella ocasión le estaba hablando a la iglesia de Corinto, pero todo esto, ¿verdad?, tiene que ver, tiene, como decir, en esa parte todos está refiriéndose a todos los cristianos, ¿verdad? Porque cuando comienza
el texto, ¿verdad? Aquí está hablando de la resurrección de los cristianos, los que le obedecieron, los que obedecieron en el tiempo en donde se escribió, y ahora los que hemos obedecido en este tiempo, en todo ese tiempo, ¿verdad? Antes y después, ¿verdad? Dice la Escritura que he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, o sea, no moriremos, mas todos seremos transformados. Entonces, eso de que dice, no todos, aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos. Lo que quiere decir que inclusive el apóstol, tal parece que creyó que él iba a estar en pie, en vida, cuando el Señor regresara, en su venida, en su segunda venida. Pero como hemos dicho, como hemos explicado, que aquellos vasos especiales, el Señor los encerró. Allí tenemos el capítulo 1 del libro de los Hechos, en donde dice, no toca a vosotros. Mire usted, Hechos, capítulo 1, es donde está ese verso que estoy refiriendo. Hechos, capítulo 1, el verso, vamos a ver, el verso, aquí estamos ya, capítulo 1, que estaba diciendo, ¿verdad? Que aquí dice que está dando razón. El capítulo 1, el verso 6 dice, el verso 5 dice, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y el verso 7 dice, y les dijo, no toca a vosotros, o sea, nos toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Se fija? Por eso decimos que los encerró allí, ¿verdad? Les dijo claramente, y lo volvió a continuar hablando de lo que estaba hablando con ellos, lo que quiere decir que era importante lo que les estaba diciendo, y entonces lo quisieron sacar de la línea, y el Señor los amonestó, les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos. Ahora, aquellos vasos que fueron después los apóstoles. Pero ahora, regresando al capítulo 12 de Daniel, es muy importante que entendamos lo que aquí está diciendo, porque fíjese, lo volvemos a releer. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y luego dice, y será tiempo de angustia. Angustia es un sinónimo de tribulación, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo, ahora el tiempo de angustia, será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Y cuando dice eso, pues implica resurrección, porque dijo, y vuelvo a repetir, se trata del libro de la vida, y allí están muchos que le sirvieron a Dios, se entregaron al Señor, terminaron sus días en fidelidad. Y entonces por eso decimos que allí forzosamente tiene que haber una resurrección, ¿verdad? Y luego entonces se cumple. Pero es importante que notemos, ¿verdad?, lo que está marcando aquí el profeta Daniel. Porque dice, mas en aquel tiempo será, en ese tiempo
de angustia. Y luego fíjese que el Señor Jesucristo lo mencionó, lo refirió cuando vamos allá al capítulo 24 del Evangelio narrado por Mateo, el capítulo 24, en donde ya dijimos la ocasión anterior, ¿verdad? Ya son varias ocasiones que lo hemos referido a este capítulo 24, porque está muy interesante y tiene relación con lo que dice Daniel, porque aquí el Señor lo menciona. Dice, le preguntaron al Señor cuando le enseñaron ellos los edificios del templo, y el Señor les dijo, ¿ves todo esto? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Les dijo en el versículo 2 del capítulo 24. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Le preguntaron al Señor. La primera parte de la pregunta correspondía a la destrucción del templo. Y en el versículo 15, ya después de haberles referido algunas cosas, como decirles, les dijo el Señor, mirad que nadie os engañe. Dice el versículo 4, y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y y oiréis guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester, o sea, es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Y luego dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por todos los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y luego dice, y muchos entonces serán escandalizados, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y luego dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda. Todos los que están en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos, mas hay de las que están en cinta y de las que crían en aquellos días. Ya hemos explicado por qué es ese ay, porque la historia lo dice, la historia de Israel lo dice, que aquellas mujeres que estaban en cinta estaban ansiosas de dar a luz a sus hijos, pero no para criarlos, sino para comérselos, porque había caído un hambre tremenda. Creyeron que el sitio iba a caer pronto, pero no, el sitio se alargó y dentro de la ciudad vino un hambre tremenda. Y ahora dice enseguida, orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces grande aflicción, cual nunca fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Fíjese, aquí está relacionado esto, el Señor relaciona lo que está hablando, ¿verdad? Tiene conexión con lo que Daniel, el profeta,
mencionó que iba a ser un tiempo de aflicción, de grande aflicción. Y eso se cumplió y se sigue cumpliendo, porque el tiempo de la aflicción de Israel sigue, pero ahora la iglesia tiene relación también, porque somos parte ahora. El Señor, fíjese usted, el Señor cerró los entendimientos de aquellos de su pueblo que no lo conocieran. Se los dijo como una orden, como un mandato. Les dijo al Señor a sus discípulos que no dijeran a nadie quién era Él. ¿Por qué? Porque si ellos hubieran dicho quién era, pues nunca lo hubieran crucificado. Pero como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, el capítulo 2, ahí está, que si lo hubieran conocido, nunca lo hubieran crucificado. Y nosotros decimos, pues así es, si lo hubieran conocido, pero el Señor así lo dispuso. ¿Para qué? Para que no lo conocieran, y no conociéndolo, lo llevaran a la cruz. Y yendo a la cruz, el Señor pagó el precio de nuestra redención, porque entonces con su muerte se abrió la puerta que estaba cerrada para nosotros los gentiles. ¿Se fija usted? Qué tremendo. Entonces, dice que aquí, ¿verdad?, estamos marcando esta parte importante que pues tiene que ver, porque habrá entonces grande aflicción, dice el verso 21, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será. Esta parte se relaciona con el capítulo 12 de Daniel, el capítulo 12, verso 1, porque allá Daniel, mire, volviendo a Daniel, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue. Y luego, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? En ese tiempo de angustia se levantará. Entonces, ¿qué dice? En ese tiempo de angustia será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Entonces, no es una cosa, ¿verdad?, de que porque a veces entre nosotros el tiempo en que vivimos, oiga, pues se dice que la iglesia no va a pasar por tribulación. La iglesia no va, pero miren usted lo que está diciendo la Biblia. Es la Biblia la que está hablando, porque aquí se trata, ¿verdad?, inclusive, pues sí, cuando el Señor venga, es cuando el Señor va a dar, ¿verdad?, ese libro se va a abrir. Dice que serán, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro, ¿verdad? Entonces, acá lo relaciona con el Señor, relaciona a Daniel o él, ¿verdad?, habla relacionándose con lo que dijo Daniel el profeta. Y luego dice: si aquellos días, dice el verso 21, no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, ¿qué podremos nosotros decir de esto que dice aquí, o que dijo el Señor, hablando de los días, de que iban a ser acortados los días? Ya de tiempo, yo digo que desde el 2010 se empezaron a cortar los días, porque hubo en ese año 2010, hubo un terremoto en Haití. Después hubo otro terremoto más grande que el de Haití en Chile.
y se salió el eje de el globo terrestre, o sea, la Tierra. Y dijeron, se dijo en las noticias que iban a hacerse los días más cortos. Y desde entonces lo estamos viviendo. Ya hace 10 años que podemos mirar. ¿Quién puede negar que los días se están acortando cada día más y más? Y entonces, oiga, los días se están acortando. Ya se cumplió. Estamos ya en ese proceso. Pero entonces, yo pudiera pensar, ¿verdad?, que de ser un mes se iba a ser medio mes. No, pero fíjese cómo viene, cómo se cumple la palabra. Y luego enseguida dice, y aquellos días, si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. He aquí os lo he dicho antes. Así que si os dijeren he aquí en el desierto está, no salgáis. He aquí en las cámaras, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y luego dice, y luego después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con grande poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos de un cabo del cielo hasta el otro. ¿Se fija usted? Hemos dicho, y lo volvemos a repetir, esa enseñanza futurista que se enseña no tiene relación con la palabra de Dios. No cabe en la palabra del Señor. El rapto ahora se ha cambiado y se ha enseñado y se dice, ¿verdad?, el arrebatamiento. ¿Sabe usted que el arrebatamiento va a acontecer cuando el Señor venga? Cuando el Señor venga, va a acontecer el arrebatamiento. No 7 años antes de la venida del Señor. No, sino el arrebatamiento va a suceder, mire, cuando el Señor venga, cuando se cumpla su venida. Volvemos a referir lo que nos dice la Escritura, el apóstol, a los tesalonicenses, en el capítulo, la primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, dice el verso 13, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, acerca de los que mueren, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Y está hablando ¿de qué? De la venida del Señor. Y luego dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Primero que qué? Primero que los que no tienen esperanza. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice el verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos. ¿Cuáles ellos? Los que hayan de resucitar, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, porque esta es la segunda venida del Señor. Lo que se enseña, eso como decir, hemos dicho, el futurismo enseña de que primero la iglesia se va 7 años antes de la segunda venida, y no, aquí la Escritura está dando razón de que la iglesia vamos a ser arrebatados cuando el Señor venga. En las nubes lo vamos a mirar, todo ojo lo va a ver. No va a ser algo secretamente, como se ha enseñado, y muchos cristianos sinceros que se han creído de esa enseñanza. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cómo? Sí, ya unidos. Nos vamos a unir con Él, lo vamos a ir a encontrar, lo vamos a ir a recibir, así dice aquí la Escritura. Los vamos a recibir. Lo vamos a recibir en las nubes. Él viene aquí a este mundo a cumplir su promesa de que iba a volver otra vez. ¿A qué? Viene a establecer un reino de paz. Y entonces la iglesia lo vamos a encontrar, lo vamos a recibir, y para venirnos juntamente con Él a este mundo, ya no vamos a estar en estos cuerpos, sino que antes de salir a recibirlo, nuestros cuerpos van a sufrir una transformación de ser cuerpos de carne, van a ser cuerpos semejantes al cuerpo del Señor. ¿Se fija? Parecidos al cuerpo del Señor. Y entonces, estando en ese estado, es el arrebatamiento. Y todo eso pasa, todo eso acontece, o habrá de acontecer, en un abrir de ojo, al toque de la final trompeta. El capítulo 15 del libro de los Corintios dice en los últimos versículos, dice que el verso 52 dice, el verso 51 dice: he aquí digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. Y luego empieza a hacer, ¿verdad?, una serie de preguntas. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado la ley, mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad, como dice, estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Se fija? En un abrir de ojo, o como dice allí el verso 52, en un momento, en un abrir de ojo, y a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Dice, en un abrir de ojo va a acontecer que todo esto que está diciendo aquí, y oiga el arrebatamiento. La iglesia del principio no supo de esa doctrina que se inventó. Ya la hemos dicho de dónde viene esa doctrina del rapto, que ahora le dicen arrebatamiento, pero que nomás eso tiene, ¿verdad?, de la Biblia, porque todo lo demás es un mito, no es así. Ya hemos dicho que cuando los hijos de los reformadores empezaron a sacar las cosas, ¿verdad?, que ellos fueron entendiendo y estaban mirando, y empezaron a apuntar y a decir, ¿verdad?, tú eres el anticristo, el falso profeta, y luego, pero un grupo les dijo, ustedes están equívocos. No es así. La iglesia se va a ir primero y después viene el falso profeta, el anticristo y todas esas cosas. ¿Se fija? Y entonces allí se inventó, y cuando se inventó no tuvo la fuerza que tuvo cuando la señora Margaret McDaniels dio razón que había tenido una visión, y al decir que tuvo una visión, los cristianos de aquel tiempo inmediatamente se comieron lo que dijo de la visión y creyeron en lo que dijeron aquellos que les dijeron a los hijos de los reformadores. Entonces tuvo fuerza lo que dijo la señora que les dije, que se llamó Margaret McDaniels. Ahora fíjese, aquellos cristianos se les olvidó lo que dijo el apóstol cuando les escribió a la iglesia de Tesalónica, su segunda carta. Comienza, mire usted, diciendo, la segunda a los tesalonicenses, el capítulo 2, dice estas palabras. Ahí estamos ya, cerca. Tesalonicenses, capítulo 2, dice, segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, pero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra. Cuando les dice ni por espíritu, ¿qué quiere decir? Ni por una manifestación. Porque, bueno, hablando de una manifestación falsa, porque cuando viene una manifestación, tenemos yo creo en las manifestaciones del Espíritu, pero el texto, la regla, dice el apóstol Juan, examinar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Y luego nos advierte sobre el espíritu del anticristo. Y Dios dice que no os engañen nadie de ninguna manera, dice el verso 3, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios haciéndose parecer Dios. Aquí el apóstol personifica el espíritu del anticristo, pero no es una persona. Es como lo hace
digamos, el proverbista, ya lo hemos mencionado varias ocasiones atrás, cuando el proverbista habla de la sabiduría, la personifica. Si usted lee el capítulo 8 del libro de los Proverbios, va a entender que allí el proverbista está personificando la sabiduría. Y aquí está pasando algo igual. Aquí el apóstol Pablo personifica a ese espíritu de Satanás. Porque dice, ¿no os acordáis que cuando estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste. Ahora, ¿qué es lo que impidía? Fíjese, cuando vamos al libro de... Ya vamos a terminar enseguida. Cuando vamos al libro de los Hechos, en el capítulo, déjeme decirle, capítulo 20, cuando el apóstol junta a aquellos pastores allá en Mileto, en Éfeso, dice que el verso 17, y enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, o sea, los pastores, porque así se les llamaba también a los pastores, ancianos. Yo he dicho que esas dos facultades, ancianos y obispos, quieren decir, ¿verdad? Son dos facultades. Anciano, como anciano el pastor aconseja, como obispo sobrevé, y como pastor da la comida espiritual. Dice, yéndonos hasta el versículo 26, dice, por tanto yo os protesto el día de hoy. Dice, por tanto yo protesto el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, aquí está el verso 28, mire, por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu ha puesto de obispos para apacentar la iglesia. ¿Dónde estamos? Por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Y luego el verso 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Por tanto, velad y acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Se fija? Está hablando aquí el apóstol Pablo. Entonces, lo que impedía, lo que dice allá en la carta, la segunda carta a los tesalonicenses, cuando dice el verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste. Lo que impedía no era otra cosa, más que el ministerio de esos vasos especiales que el Señor estableció. Entonces, ya estaba obrando, dice, porque dice el verso 7, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera que sea quitado del medio el que ahora impide, y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y vestirá con el resplandor de su venida, aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con gran potencia y señales y milagros mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues les envía a Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. ¿Se fija? Entonces, sigue allí diciendo otras cosas más. Entonces, el resumen es este. Aquí vamos a estar, la iglesia vamos a estar aquí, hasta que el Señor venga. Ahora, bueno, estoy hablando, ¿verdad?, en un sentido que, aunque si yo me muero, bueno,
hay otros que van a estar antes de la venida del Señor, pero la iglesia va a estar, va a haber parte de la iglesia que esté en carne y luego los que van a resucitar, los que estén en carne, antes de que el Señor venga, el cuerpo de cada uno va a sufrir una transformación para ya estar estando en ese estado, junto con los que hayan de resucitar. Vamos a salir, vamos a ser arrebatados a encontrar al Señor en el aire, y así vamos a estar con Él, no suspendidos en el aire, sino que hablando unidos ya con el Señor para no separarnos de Él. Él viene a esta tierra a establecer un reino de paz. Dios me los bendiga ricamente. Hasta aquí llegamos. Y recuerde, comparta el video. Ya lo hemos dicho muchas veces. No para hacernos nosotros, como se dice, famosos, no. Sino para que compartir lo que recibimos de la palabra. Estamos hablando la palabra, lo que la palabra dice. Porque es necesario así. Así de que, si quiere contactarse con nosotros, escríbanos a Templo Getsemaní, P.O. Box 142, Woodburn, Oregon 97072. Repito, Templo Getsemaní, P.O. Box 142, Woodburn, Oregon 97071. Dios les bendiga y hasta la próxima.